Bien, pues ante todo les doy las gracias y ya está, no pienso extenderme más en eso, a todos los presentes, a los organizadores, etcétera, y les doy la enhorabuena porque han venido a hacer un acto de fe. Es decir, yo soy consciente de que del Sudario de Oviedo nadie sabe nada y por tanto el hecho de que esté en la sala ante un tema que nadie sabe realmente lo que va a decir el ponente, porque nadie ha oído hablar del Sudario de Oviedo, pues la verdad es que se agradece. Eso quiere decir que ustedes creen que les vamos a decir algo interesante. Pues sí, les vamos a decir algo interesante. Y es un verdadero reto explicar un objeto como el Sudario de Oviedo. Si estuviera aquí algún ovetense diría, ¿cómo el Sudario de Oviedo? El Santo Sudario, que es lo que dicen ellos, ¿no? Efectivamente, pero nosotros hace muchos años en el Centro Español de Sindonología decidimos que había una confusión. Si hablábamos del Santo Sudario, la gente pensaba que estábamos hablando de la Sábana Santa o de una reliquia contraria a la Sábana Santa. No. Entonces decidimos ponerle el nombre Sudario de Oviedo y Síndone de Turín y se acabó. Precisamente por no dar por supuesto que son santos antes de empezar, ¿no? Pero esa santidad está atribuida por la tradición. Entonces, efectivamente, pues este es el título de la charla de hoy, ¿no? Bueno, ya se ha dicho, el Centro Español de Sindonología es una asociación que se dedica al estudio de la búsqueda de Jesús, el Jesús histórico, a través de sus vestigios, ¿no? Y en ese sentido, pues se puede hablar de la Sábana Santa, del Sudario de Oviedo y de algunas otras reliquias, también incluidos el Santo Cáliz de Valencia, que ahora se ha puesto de moda por otra tesis doctoral que ha salido y que es realmente muy interesante. Bueno, pues dicho esto, centrámonos ya en el tema del Santo Sudario. Y bueno, pues se pueden hacer una serie de disquisiciones, pero lo primero que hay que hacer es distinguir, porque si no, no sabemos a qué nos estamos refiriendo. En la tumba de Cristo se mencionan dos lienzos. Esto hay gente que no se ha dado cuenta, pero por una parte se habla de una síndon, en griego, una sábana, y por otra parte habla de un sudarión, que en contra de lo que cabría esperar, sudarión no es sudario, es pañuelo en griego, ¿no? Entonces, eso ya empieza a ser una pista de que tenemos una traducción nefasta del capítulo 20 de San Juan, y ya cuando llegas al versículo 6-7 te puedes liar completamente porque habla. Ahora, afortunadamente, se van rectificando poco a poco las traducciones erróneas, ¿no? Pero, pues, empezando porque, pues eso, es decir, si decimos que estaban a unas vendas tiradas por el suelo, que eso ya se ha eliminado del texto de la Conferencia Episcopal, menos mal, porque no decía nada de eso en griego, decía que estaban los lienzos caídos, puestos, pósita, dice la Vulgata, y el sudarión, o sea, el pañuelo que había estado sobre su cabeza, no como los lienzos, sino enrollado sobre sí mismo en su sitio aparte, que eso sería una traducción más bien literal del griego. Bueno, pues ya digo, hay que distinguir por una parte lo que son la sábana, que al estar doble se puede utilizar el plural, igual que es un plural enfático, como se puede decir pantalón o pantalones, y eso son cosas que tienen los idiomas. Es decir, decir que estaban los lienzos caídos puede referirse simplemente a la sábana, pero lo que está claro es que el sudario no es la sábana, porque dice el pañuelo, el sudarión es el pañuelo. Por si alguien tiene alguna duda, pues tenemos que decir que en los sinópticos se cita en griego, se habla de síndone, incluso pues síndone catará, que dice Mateo, que no es una sábana limpia, sino una sábana pura. Grave error también de traducción que se continúa manteniendo. Yo siempre pregunto, si José de Matea compró una sábana limpia, ¿es que en algún sitio venden sábanas sucias? Pues es evidente que no. Entonces, ese limpio quiere decir algo más que lo que se ha traducido, ¿no? Catará, de ahí viene lo de los cátaros, que se consideraban los puros, pues es una referencia a que era un lienzo puro. Y esto nos llevaría muy lejos. Pero lo que está claro es que, a diferencia de la terminología que habla de la síndone, y entonces dice, pues eso, síndone, pues se cita la palabra sudarión en griego en dos momentos, y las dos veces son citas de San Juan. En un caso se habla de que Lázaro sale, ahí sí con vendas, y además el sudario envolviéndole la cabeza. Eso era un tipo de enterramiento distinto del que se utilizó
con la sábana santa, porque cuando se utilizaba una tela que cubría todo el cuerpo, no era necesario que se mantuviera el sudario. El sudario era una pieza que cubría la cabeza del ajusticiado entre la cruz y el sepulcro, y se podía utilizar, como vamos a ver, de distintas maneras, ¿no? Lo que está claro es que Juan habla de sudarión, y mientras que cuando habla de Lázaro dice que tenía vendas, en el caso de la síndone, o sea, en el caso de Jesús se habla Juan de lienzos tendidos, taozonía que hímena, es decir, lienzos como deshinchados, caídos, puestos, en fin. Bien, lo que está claro, lo que quiero dejar claro, por tanto, lo primero es que son dos lienzos distintos y que hoy día sudarión o sudario se puede considerar como un sinónimo de mortaja, pero en el tiempo de Jesús no. De hecho, por ejemplo, se llamaban sudarios las telas que llevaban para recoger el sudor del cuello, los orientales. Es una prenda que todavía utilizan en muchos sitios, ¿no? Es decir, que es un pañuelo para el sudor. Por ahí viene la palabra de sudor, que es de donde viene sudario. Pero también podía tener otras funciones, como por ejemplo, como he dicho, cubrir la cabeza de un ajusticiado. Esto nos parece muy raro y sin embargo lo hacemos todos los días. Cuando hay un muerto en una carretera se le tapa la cara. Nosotros ahora ya no sabemos por qué hacemos eso, pero los judíos lo tenían obligado por dos tipos de motivos. Un motivo religioso, entendiendo que el hombre era imagen de Dios y cuando esa imagen estaba deformada, por ejemplo cuando había una persona fallecida con el rostro deformado, pues había que cubrirlo porque era casi como una blasfemia. Y por otra parte, pues tenía una utilidad en el caso de un ajusticiado como Jesús, que se cita que tenía un sudario, pues está claro que al mover el cuerpo, al bajarlo de la cruz, si no se coloca una tela que tape los orificios, pues el líquido del edema de pulmón agudo, consecuencia de la flagelación y de todas las vicisitudes que llevan a la muerte de Cristo, pues todo ese líquido se caería necesariamente encima del que está moviendo el cadáver. Por tanto, que había un sudario en la cima de la cabeza de Jesús era lógico y además se ajustaba perfectamente a lo que estaba prescrito en las costumbres judías. Realmente, pues la sábana santa es muy conocida, menos de lo que cabría porque se conoce pero mal, porque cuando los medios de comunicación hablan de la sábana santa publican todo lo que sale, tenga criterio, no tenga criterio, sea un estudio serio, sea una chorrada, con perdón, que haya publicado cualquiera. Es decir, a veces los medios no tienen ningún criterio, hay que valorar quién dice qué para publicarlo, ¿no? Pero aunque la sábana sea muy conocida, es muy poco conocido el sudario, ¿no? Y bueno, pues la diferencia es abismal, porque la sábana es simplemente, o mejor dicho, es nada menos que una tela que tiene la imagen supuestamente de Jesús, pero el sudario es una tela sucia, manchada y arrugada, según definición del doctor Villain, que en paz descanse, que era el director de toda la sección de investigación científica forense del Centro Español de Tecnología, que falleció hace unos días. Sí, pero es una buena definición, es una tela sucia, manchada y arrugada, en la que no se ve nada, pero vamos a intentar que al final de esta charla ustedes entiendan lo que se ve en el sudario. Lo primero que hay que hacer es que si los colocamos al mismo nivel, es mejor dicho a una escala 1:1, pues veremos que el sudario es mucho más pequeño que la sábana, porque la sábana tiene como misión envolver todo el cuerpo y el sudario solamente la cabeza. Entonces, no son reliquias contrarias, sino complementarias. Y además se han utilizado una detrás de otra. Eso también nos sirve como, por ejemplo, para decir algo tan sencillo como que la sangre que está en el sudario no puede estar en la sábana. Y eso es un punto de referencia que no hay que perder. Es decir, son telas, por tanto, compatibles. Y las dos se mencionan que están en el sepulcro cuando Pedro y Juan llegan la mañana del domingo de resurrección. Y entonces debieron tener un gran problema, porque las costumbres judías regulan todo lo que hay que hacer, pero lo que no está previsto nunca es qué hacer cuando tú has dejado un cadáver envuelto y a la mañana siguiente vas y resulta que el cadáver no está. Eso no está previsto en ningún sitio, en las costumbres judías, ¿no? Entonces, algo tenían que hacer. Pero para los apóstoles los lienzos eran un problema, porque eran lienzos con sangre. Entonces, la sangre para los judíos tiene un doble significado. Por una parte es donde está el alma, según dice el Antiguo Testamento,
Pero por otra parte, la sangre produce impureza, es decir, la sangre de un cadáver no se puede tocar, solamente de la forma más elemental posible para enterrar el cadáver, pero evidentemente hay una pregunta que hace todo el mundo: ¿y por qué no dicen los evangelistas que cogieron los lienzos? Pues dicen que estaban allí, pero no dicen que se los llevaran. No lo dicen porque, entre otras cosas, ya digo, eso era desde el punto de vista religioso totalmente inaceptable. No podían llevarse una cosa impura, porque además se hubieran quedado impuros y no había posibilidad de purificarse cada vez que tocaran estos lienzos con sangre. Pero por otra parte, pues tampoco era aceptable desde el punto de vista legal, porque el que se llevara algo de una tumba pues estaba penado. Eso era una situación que estaba penada con la pena de muerte. Entonces los evangelistas no iban a ser tan tontos como para proclamar que habían cometido un delito, un flagrante delito que les podía costar la vida, ¿no? Entonces, como digo, eso es un verdadero problema. O sea, ellos llegan allí al sepulcro y ¿qué hacen? Pues muy probablemente recogieron los lienzos. Nosotros pensamos que sí, pero bueno, es decir, aparte de que aunque no estuvieran en ningún lado, pues probablemente los habrían recogido, porque no podían dejar abandonada a merced de cualquiera la sangre de Cristo, donde se suponía que estaba el alma de Jesús, ¿no? A pesar de ello, pues aunque haya pocas referencias, tenemos algunas referencias de algunos autores, que simplemente pues voy a poner aquí y ya está, que mencionan que los lienzos se guardaron. Y varios, pues, por ejemplo, en la vida de San Nino de Georgia, pues el maestro Nicéforis dice que se los llevó Pedro, y también, pues, en la misma línea las otras dos citas. O sea que había dos lienzos y supuestamente lo lógico es que se los llevaran. ¿Podría ser el sudario de Oviedo? Entonces ya nos metemos en materia realmente. ¿Podría ser el sudario de Oviedo uno de esos dos lienzos? ¿Podría ser ese sudarión, ese pañuelo? Bueno, pues vamos a ver qué hay en Oviedo. De momento hay que decir que para ver el sudario hay que irse a la Cámara Santa de la Catedral, que es patrimonio de la humanidad y, en fin, y que es más antigua que la propia catedral, porque da la casualidad de que la Cámara Santa era en la Cámara del Tesoro. Y se entiende que en la antigüedad se llamaba tesoro donde estaban las reliquias, y todavía lo dicen en algunas catedrales, Cámara del Tesoro, y la gente piensa, pues allí los canónigos tienen, no sabemos qué cosas tendrán. Bueno, pues eso normalmente es la sala de las reliquias, ¿no? Y efectivamente, pues por lo menos desde el siglo IX está, y probablemente con la anterioridad también, está en el centro de la Cámara Santa, pues un arcón donde se supone que llegaron las reliquias que se guardan allí, el Arca Santa, y justo inmediatamente detrás, desde el año 2014, en que se ha renovado toda esta zona, pues hay una caja donde está realmente el sudario puesto en la mejor forma para que no esté en tensión en vertical ni en horizontal, y lo que se ha hecho es colocar una fotografía, que en realidad más que una fotografía es una imagen escaneada, que escaneamos nosotros en una investigación hace unos años, y que es prácticamente una réplica exacta de lo que se ve detrás. Mucha gente ahora cree que ve el sudario, ve la fotografía, pero es una foto tan buena que realmente además uno puede hacer todas las inclinaciones que quiera, porque realmente el sudario está detrás, lo que pasa es que no es visible, ¿no? Esto, ya digo, ha cambiado mucho, porque desde el siglo IX por lo menos, pues el sudario está, y no se ha cambiado de lugar, en la Cámara Santa. Así es como estaba hasta el año 2014, ¿no? Es decir, había una serie de armaritos que eran del año 1959 y que se habían colocado ahí, pues el sudario estaba tapado por la Cruz de los Ángeles y con una fotografía en blanco y negro bastante peor que la que es actual. El sudario y todas las reliquias de la Cámara Santa tenían una enorme tradición, y de hecho, pues lo que ocurre es que el conocimiento de la Cámara Santa pues es consecuencia de los peregrinos del Camino de Santiago. Los peregrinos del Camino de Santiago cantaban una canción en francés que suena, también rima en español, que decía que quien va a Santiago y no al Salvador visita al siervo y deja al Señor, porque a la ida o a la vuelta solían pasar por Oviedo, y de hecho la peregrinación inicial es a Oviedo.
Es decir, esto es algo que la gente no conoce, que algún gallego que pueda estar aquí me puede maldecir o algo así, pero es verdad. Es decir, si vemos los mapas antiguos, vemos que hay una cruz mucho más grande en Oviedo, que en la iglesia de San Salvador de Oviedo, que es la catedral, que en Santiago de Compostela, ¿no? Y hay un refrán que dice que más es Dios que sus santos. Las reliquias de Jesucristo tienen más importancia que incluso las de un apóstol. Bien, o sea, un gran conocimiento histórico, pero ¿y el sudario realmente qué? Bueno, pues el sudario, como he dicho, está en el centro de la catedral, y si uno hace, como hemos hecho nosotros, lo descose de su relicario y lo saca, pues se queda uno muy despagado, ¿no? Entonces yo espero que ustedes ahora estén todos despagadísimos, porque lo que vamos a hablar es de esto, ¿eh? Es decir, de una tela que no parece nada, no tiene ninguna cara, a pesar de que en Oviedo a veces le llaman el santo rostro, pero no hay ningún rostro por ningún lado, o sea, no lo busquen porque no está. Y efectivamente, bueno, está como tiene que estar, no como uno pensaría, porque no se trata de ningún dibujo ni nada de esto. Entonces, bueno, pues, ¿y esta tela de dónde viene? Bueno, pues vamos a hacer un poquitín de historia, ¿no? Y es que hay una referencia interesantísima que es del año 570, que es del manuscrito de San Antonino Mártir, que está escrito por uno de los peregrinos de Piacenza que fueron a Tierra Santa, ya decimos pues a finales del siglo VI, que tienen una referencia muy interesante. Dicen que junto al Jordán, no muy lejos de donde el Señor fue bautizado, y del monasterio de San Juan, que está todavía allí, hay una cueva que dispone de celdas para 7 vírgenes. Dice, chicos, vírgenes, por tanto son monjes. Se dice que allí se conserva el sudario que estuvo sobre la cabeza del Señor. Esta referencia es indudablemente al sudario de Cristo. No sabemos, o sea, sabemos seguro que no se refiere a la síndone. Yo, si tuviéramos tiempo, pero no quiero alargarme, contaría, bueno, lo voy a contar, que en un viaje que hicimos en el grupo, en el Centro Español de Sindología, nos acercamos a visitar al director del Centro Arqueológico del Bautismo de Cristo, que ahora es Patrimonio de la Humanidad, y pues le preguntamos si conocían la referencia. Esto es en Jordania, porque al otro lado del Jordán suele ser Jordania, ¿no? Y entonces le preguntamos si tenían referencia de ese sudario, y dijeron, sí, conocemos la referencia de los peregrinos de Piacenza. Y dice, pero no lo hemos encontrado, ese sudario. Entonces le dijimos, no, usted no lo ha encontrado porque lo tenemos nosotros en España. Y claro, aquel hombre se volvió loco, porque dijo, no me lo puedo creer. Claro, empezamos a enseñarle fotografías de glóbulos rojos y cosas así, y se quedó absolutamente impactado, ¿no? Y decía, esto lo tiene que saber su majestad, porque en Jordania, precisamente, esta zona del bautismo de Cristo está bajo el patrocinio de la Casa Real de Jordania, que es muy interesante. Pero bueno, pues efectivamente sí que es cierto que esa es una zona donde existen muchas cuevas de anacoretas, y esa es una referencia histórica que coincide con los datos que tenemos. Incluso hay en una de las zonas próximas se encuentran una serie de huesos que se supone que son de los monjes que estaban allí cuando Cosroes II, pues en fin, en un ataque de tolerancia, pues acabó con todos los monjes que había allí, ¿no? Fueron asesinados todos, y bueno, pues ahí se habría acabado todo si no fuera porque nosotros tenemos las referencias muy posteriores, pero encajan perfectamente con esta historia, de que un arca con reliquias salió desde los alrededores de Jerusalén en dirección hacia el punto más alejado del Imperio Bizantino en aquel momento, que era pues Cartagena. Es decir, que la idea que dicen, o sea, el recorrido que mencionan los documentos, que ya digo que son del año 1000, pero que recogen el fin de la peregrinación, es el fin de la huida. Nadie va levantando acta de lo que va haciendo mientras va huyendo. Eso se cuenta siempre cuando acaba la persecución. Entonces ahí se dice que pues el sudario dentro del arca con las reliquias se habría ido a Alejandría, esto simplificando mucho, ¿no?, a Cartagena. Y en Cartagena, cuando el arca con reliquias llega, aquello ya no es Imperio Bizantino, porque ha caído esa colonia bizantina, está en manos de los visigodos, y es más, el hijo del señor de Cartagena era San Isidoro de León, que se había pasado al bando contrario. Es decir, con buen criterio,
debió pensar que si España iba a ser visigoda, lo que había que hacer era legalizar a los visigodos, ¿no? Y entonces no sabemos que fuera él que tomara la decisión, evidentemente, pero eso podría explicar por qué el arca con reliquias pasa a Toledo, que era la capital del reino visigodo, y ahí está legitimando la monarquía visigoda esas reliquias. Es decir, si había que reinstaurar una nueva monarquía, pues había que hacerlo ¿cómo? Pues como se hace un rey. ¿Y cómo se hace un rey? Pues según el Antiguo Testamento, pues tirando el aceite por encima delante de un arca con reliquias, como se hizo con el rey David. Entonces, esa arca con reliquias ahora era el Arca Santa, y ahí está teniendo una función importantísima en la historia de España, que era la legitimación de la nueva monarquía. Lo que ocurre es que con la invasión musulmana, pues esos objetos que eran fundamentales precisamente como objetos de legitimación, lo mismo que pasa con el cáliz que se lleva a los montes de Aragón en este caso, pues es decir, los cristianos ponen a salvo las cosas llevándolas lo más al norte posible, ¿no? Y efectivamente, pues cerca de Oviedo existe un lugar que se llama que es el Monsacro, que es un monte, que es el monte sagrado, lo que significa, donde cada año pues hay una peregrinación, bueno, mejor dicho, una romería que suben los ovetenses precisamente al lugar donde estuvo enterrada esa Arca Santa. Y esto es curioso porque hoy día, pues como no es políticamente correcto decir que los musulmanes siguen matando cristianos, no se puede decir, pero afortunadamente tenemos a un musulmán que lo dice. Entonces, Abunkenke Muhammad Rasis dice que muchos de los cristianos, dejados las ciudades, huían a los montes de Asturias y llevaban consigo las reliquias que podían o las escondían en lugares subterráneos. Eso es una referencia exacta al Monsacro, donde efectivamente en el centro de esta ermita hay un pozo, que es el pozo de Santo Toribio, donde se supone que estuvo el Arca Santa antes de que se construyera el palacio de Alfonso II el Casto, que después se convirtió en la Cámara Santa incorporada a la catedral, ¿no? Bien, entonces ya digo, todas estas referencias históricas están en documentos que son posteriores, pero no tenemos ningún motivo para dudar porque efectivamente todo lo que sabemos es coherente con esta trayectoria histórica. Esto ha hecho que, aunque a nivel nacional no se conozca mucho, pues desde tiempo inmemorial se ha bendecido el Viernes Santo y el 14 y el 21 de septiembre con el sudario, hasta que en el año 2014 se sistematizó de forma distinta, se cambió el relicario, dijéramos, la caja que contiene el sudario, dándole por fin pues el tratamiento de protección que merecía, y ahora simplemente se hace una ostensión. No obstante, se sigue haciendo los mismos días, o sea, el Viernes Santo y luego el 14 de septiembre, que es la Santa Cruz, y la octava. Bien, y no se podría estudiar el sudario, porque esto es lo que sabemos por la historia, una historia que es más o menos coherente, pero los documentos no nos dicen con total seguridad que sea el sudario de Cristo. El que tiene que hablar es el sudario mismo. Me hace mucha gracia porque hay siempre una polémica entre los arqueólogos y los historiadores. Los historiadores necesitan un documento y a veces los arqueólogos dicen el documento es el objeto, es decir, y en este caso además un objeto que habla por los codos. El sudario nos dice muchísimas cosas y, como vamos a ver, coinciden con lo que sabemos y con lo que hemos averiguado sobre la muerte de Cristo. Entonces, esto sí que nos indica que puede ser el sudario de Cristo. Evidentemente, los documentos no nos van a permitir decir con total seguridad que lo sea, pero ni falta que hace. Es decir, los documentos tienen un límite probatorio. Además, los que estudiamos Derecho sabemos que documentos auténticos pueden decir cosas falsas y documentos falsos pueden decir cosas auténticas. O sea que, bueno, es decir, la gente miente. Es decir, muchas veces tampoco hay que fiarse absolutamente de la prueba documental si no tenemos otra, ¿no? Bien, entonces, y no había nadie que estudiara el sudario, pues yo creo que podría haberse pasado otros 1000 años en Oviedo sin que nadie se preocupara ni lo más mínimo por estudiar el sudario. Pero lo cierto es que sí que ocurrió algo que hizo que se iniciara una investigación. Entonces el pionero fue Monseñor Ricci, fue su primer divulgador. Monseñor Ricci era un monseñor del Vaticano que llegó a Oviedo y entonces se interesó porque él buscaba una reliquia que pudiera compararse o que tuviera que ver con la sábana santa. Entonces se quedó asombrado de ver que había una tela que tenía muchísima más sangre
Y bueno, pues ahora veremos que él hizo 2 o 3 aportaciones fundamentales en el estudio del sudario, pero debió impresionar muchísimo a los guardianes del sudario porque le regalaron el forro y no le regalaron el sudario de milagro, porque vamos, o sea, le dieron un trozo que efectivamente se llevó y tal, y bueno, que luego hemos visto por fotografías cogido con chinchetas en varios sitios. Bueno, pues lo cierto es que Monseñor Ricci, a pesar de todo, sacó de la indiferencia el sudario, ¿no? Y publicó en su libro L'uomo della Sindone è Gesù, el hombre de la síndone es Jesús, pues una referencia a que como reliquia complementaria de la sábana santa estaba podría ser el sudario de Oviedo. Entonces, otra de las cosas que hizo fue llevarse a Oviedo a Max Frey, que era un investigador de la Interpol que había estudiado el polen de la sábana santa, y entonces hizo un estudio sobre el polen que pudo encontrar en el sudario y vio que había muy pocas coincidencias, y él atribuye solamente a algunas especies de coincidencia, algunas especies que se dieran y que están en la sábana y en el sudario como referencias a la presencia en Tierra Santa. Pero eso la verdad es que ahí se quedó, ¿no? Y la aportación fundamental de Monseñor Ricci, aparte de esta difusión, fue darse cuenta, lo que llamo yo el giro copernicano, es decir, la visión del sudario, como era como una especie de cuadro abstracto, siempre se bendecía de la forma más sencilla, es decir, cogiéndolo en vertical. Y él se da cuenta de que el sudario se entiende cuando, en lugar de verse en vertical, se pone en horizontal. Por eso las fotografías que yo he puesto hasta ahora están en horizontal. Pero hasta que nosotros llegamos allí, pues la verdad es que se bendecía con el sudario en vertical porque simplemente era más sencillo, ¿no? Bien, entonces Ricci hace la primera observación científica, por tanto la primera observación objetiva que se puede hacer del sudario, porque se da cuenta de que si trazamos un eje entre las manchas principales, que son estas dos que quedan a cada lado, entre esta y esta, pues se produce un hecho curioso, y es que son, dijéramos, ese es como el eje de simetría de las manchas. No sé si es correcta la expresión, pero a mí me vale. Es decir, tenemos una zona más clarita en los dos lados, una zona más oscura en el centro, y sobre todo se ve muy bien un círculo aquí, que aquí está completo y aquí casi completo, pero quiere decir que esto indica que esta mancha y esta están relacionadas. Entonces, eso quiere decir que se ha manchado estando doblado por ahí. Entonces, Ricci, como veremos después, no terminó de interpretar, por ejemplo, por qué en este lado hay una serie de manchas que no están en el otro. Pero todo eso tiene explicación, pero de momento vamos a ir asimilando poco a poco. Es decir, el primer descubrimiento fue ver que las manchas principales se han producido estando unidas, ¿no? Entonces, bueno, pues eso es lo primero que hay que tener en cuenta. En el año 1989 hay que ver cómo envejecemos, porque aunque parezca mentira, era yo, el año 89, pues varias personas, algunos de los cuales están aquí presentes, nos presentamos ante don Gabino Díaz Merchán para pedirle una autorización de un estudio multidisciplinar del sudario. Entonces, la verdad es que tuvimos una acogida realmente inesperada por lo acogida que fue, y la verdad es que efectivamente pues el Centro Español de Sindología recibió la autorización para hacer un estudio multidisciplinar, y eso nos interesaba mucho porque, como hemos dicho al principio, a nosotros nos interesa Jesús de Nazaret, y entonces el cruce de datos de distintos objetos te llevan a muchos sitios, es decir, se pueden comparar datos y te dan un conocimiento mayor, ¿no? Y entonces nosotros teníamos ya enlaces en Tierra Santa, en Turín, y ahora al estudiar el sudario de Oviedo pues empezamos a tener una visión mucho más amplia del personaje, ¿no? Entonces, bueno, pues se crea el Centro Español de Sindología, se había creado 2 años antes, lo cual es sorprendente que nos permitieran, yo todavía me sorprendo que nos permitieran entrar allí y hacer lo que hicimos, y lo hicimos muy bien, y en fin, pues yo creo que eso va a hacer prueba de lo que voy a decir ahora, de que efectivamente se han conseguido muchísimos resultados. Entonces, el centro, creo que le dices, que es el equipo de investigación del Centro Español de Sindonología, o sea, son las siglas de lo que acabo de leer, y bueno, pues aquí tenemos, solo voy a mencionar al doctor Villalain, que recientemente, ya digo, hace unos días ha fallecido,
inesperadamente aquí en Madrid, pero bueno, pues esto fue una de las fotos del equipo de investigación, concretamente el año 94, tomando una serie de muestras que después serían analizadas por el Instituto Nacional de Toxicología y que después mencionaré también algún resultado al respecto, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué es lo que el Centro Español de Sismología ha hecho sobre el sudario? Bueno, pues ha hecho un estudio directo del lienzo, cosa que no se había hecho nunca, salvo ese inicio que hizo Monseñor Ricci, ¿no? Entonces, ese estudio directo del lienzo empieza dando nombre a las cosas. Cuando llegamos nosotros en 1989 a Oviedo, resulta que las monjitas acababan de coser a un nuevo forro el sudario, y entonces pues lo habían puesto siguiendo un criterio que era el suyo, pues visible la parte más limpia del sudario, porque ya puestos pues que no se viera sucio, ¿no? Entonces pusieron la parte más limpia visible. Luego descubrimos que necesitábamos ver la parte de detrás, que es donde están las manchas más interesantes de sangre. Entonces pues había que descoserlo y nos autorizaron una segunda visita a descoserlo, ¿no? Porque aunque no lo parezca, las telas tienen dos caras, ¿no? Esta la llamamos anverso porque era la que estaba visible, aunque parece ser que es el reverso de la propia tela, pero si nosotros descosemos el sudario y le damos la vuelta, vemos el reverso. Ya digo, y decidimos ya que sea anverso la parte que estaba visible el año 89 y reverso la contraria, que se ve está más oscura y efectivamente pues claro, quedaba peor para las monjitas que lo cosieron de la forma más primorosa posible, ¿no? Bien, entonces, ¿y qué más cosas se puede hacer? Pues había que empezar por lo más básico. Lo más básico era tomar medidas. Sabemos que es una tela, esto es mi evolución que se va viendo con el paso del tiempo y vamos a peor cada vez, pero bueno, lo cierto es que las medidas del sudario eran 85,5 más o menos con 52,6 centímetros, ¿no? Entonces, ¿y qué soporte es el sudario? Pues es como se ve que es una tela, es un tejido con un montón de irregularidades. Teníamos un catedrático de textiles que decía, este lienzo no pasaría las más mínimas normas de calidad actual, porque claro, está cosido, está hilado a mano y y tejido a mano, y entonces pues tiene un montón de saltos, ¿no? El tejedor o la tejedora pues ha ido saltándose de vez en cuando algún hilo, se le ha hecho algún nudo, en fin, es un poquito chapuza, pero es lo normal, es decir, tan es así que podríamos decir que es una tela que es de por lo menos de 1000 años de antigüedad, ¿no? Eso sí que se puede saber. Véase, para verse la diferencia, pues basta con ver que este hilo es finísimo y este hilo es gordísimo. Entonces, ¿por qué? Pues porque se ha hilado a mano, ¿no? Bien, luego además es un hilo que está en torsión en Z. De todo lo que digo se pueden decir muchísimas más cosas. Yo pido perdón porque estoy haciendo un resumen rapidísimo para tener los datos básicos, pero por ejemplo la torsión en Z indica que pues es el tipo de torsión normal común en el Imperio Romano. Por ejemplo, en Jerusalén sabemos que la torsión era en S, es decir, con las fibras siguiendo el palo de la S en vez del palo de la Z. Pero, en fin, es una tela común propia de la época del Imperio Romano, podría serlo, ¿no? Porque eso era lo común. Son fibras de lino que, vistas al microscopio electrónico, se puede reconocer perfectamente que es lino, y pues se hicieron una serie de toma de muestras, pero sobre todo pues se fotografió con luz visible, con infrarrojos, y se hizo videofotografía con luz ultravioleta, y también, por ejemplo, esto fue en el primer viaje, se hizo vídeo y fotografía con luz transversal. Y aquí la primera sorpresa, la cantidad de supuesta sangre que tiene la tela. Es decir, vista al natural parece que no tenga casi, pero bueno, eso nos tememos que es como consecuencia de que se han ido cayendo las partículas de la sangre con el trajín que ha llevado durante siglos el sudario, pero la sangre que queda entre los hilos se mantiene, y cuando se pone al trasluz pues se ve que hay muchísima más sangre de la que cabría esperar. Por ejemplo, entre las manchas principales, que son estas, y las manchas no simétricas, pues tenemos una zona que se ve claramente que está sucia, ¿no? Y también el otro lado, en fin, y muchísimos otros detalles que no voy a explicar todavía. Entonces, también hay algo muy importante, y es que un lienzo de lino conserva las arrugas, yo podría decir casi a perpetuidad.
Yo, tradicionalmente, cuando en el auditorio hay un montón de mujeres, ahora ya las modernas no sé, pero las antiguas, ¿verdad?, las tradicionales, cuando yo les decía, porque un lienzo de lino conserva las arrugas, todas hacían sí, sí, porque todas han tenido o tenían la experiencia, por lo menos nuestras madres, nuestras abuelas, de que había que planchar, poner almidón y tal, porque si no el lino es conserva siempre las arrugas, ¿no? Pero en este caso, como el sudario no se ha planchado nunca, pues da muchísima información. Y bueno, cada una de estas arrugas pues contiene pues la información de cuando fue doblado el sudario por ahí. Podría explicar muchas más cosas, pero tenemos que seguir, ¿no? Entonces, junto a esa luz transversal que nos permite ver todas las arrugas, pues se encontró algo sorprendente y durante mucho tiempo nos desconcertó, que es unos agujeritos dobles que aparecen en ciertas zonas. Es decir, en el sudario de repente hay unos agujeritos que están ahí y que no se sabía muy bien qué eran hasta que dimos con la clave. Esos son cosidos, es decir, son zonas que en nuestra hipótesis han cubierto la zona de la cabellera, de la nuca o de los laterales del pelo y que se ha cosido con hilo el sudario a la cabeza. Es decir, uy, qué cosa más rara. Bueno, pues no es nada raro realmente, ¿no? Porque si se trata de poner una tela que quede muy fija para el transporte entre la cruz y el sepulcro del supuesto candidato Jesús Nazaret, pues lógicamente esta sujeción tiene que ser lo más firme posible. Entonces, si se cose con unos silbanes, pues eso es así. Y esto es lo que hemos encontrado, ¿eh? Es decir, que hay zonas donde estos agujeritos dobles conservan todavía los hilvanes. Curiosamente, con torsión en S. Pequeño detalle, porque esa torsión en S nos indica que esos silvanes podrían pertenecer o podrían estar relacionados con Tierra Santa, que era donde se hacía la torsión al revés. Bueno, luego diremos más cosas también. Aparte de que el sudario pues ha tenido un montón de daños, roturas, en fin, se ha cogido con chinchetas que se han oxidado, en fin, ha pasado absolutamente de todo, se ha mojado al salir a la calle, en fin, estas cosas que como ocurrían antes sin ningún tipo de protección, pues han ido dejando huella a lo largo de los siglos. Y sobre todo, pues hay algunas manchas sorprendentes, por ejemplo, de purpurina de plata, que aparecen en muchos sitios, y ahí tenemos la referencia de que efectivamente es plata. Y, por ejemplo, lo que es más llamativo, carmín de labios. Hay un beso con carmín en pleno centro del sudario que debió ser dado por una señora muy principal a la que no se atrevieron a decirle, oiga usted, límpiese los morros antes de dar el beso, porque lo que pasa es que en el año 12 encontramos otro beso reciente, o sea que el hombre es el único animal que da dos veces la misma piedra, ¿no? Entonces, no sé si el canónigo es especialmente sensible a las señoras muy devotas que piden dar besos, pero en fin, lo mínimo que se puede hacer es eso. Ahora ya no se puede porque tiene un cristal o un metacrilato que lo protege, menos mal, ¿no? Pero en fin, es decir, esto es lo que ocurre. Lo de la lata de purpurina es la marca del bote de una lata cuadrada de purpurina que no sabemos en qué momento ocurrió, pero verdaderamente pues eso indica que en Oviedo no se tenía ni idea de la importancia que tenía el sudario. Es decir, supuestamente nos podemos imaginar un sacristán que está pintando con purpurina y deja encima del sudario nada menos que varias veces el bote de una lata de purpurina. En fin, es que no sé si contarles la anécdota, pero en fin, les la voy a contar. Es decir, cuando dijimos esto, el deán de la Catedral de Oviedo dijo, ¿y se puede saber de qué fecha es? Para ver si había que tomar medidas disciplinarias contra algún sacristán en concreto, pero en fin, dijimos que no valía la pena hacer una investigación al respecto. Bueno, entonces, bueno, pues más cosas que sí, pues se pasó una sonda de vacío que permitió tomar varios filtros con muestras de las distintas pues, materiales que han ido quedando sobre el sudario, que eso da una información enorme. Es decir, parece mentira, pero la suciedad informa muchísimo, da muchísima información. Y por ejemplo, pues hemos encontrado pues restos hasta de la voladura de la Cámara Santa. Hemos encontrado pólvora y hemos encontrado un montón de partículas inorgánicas, están ahí marcadas.
pero efectivamente incluso pues hechos históricos como la voladura de la Cámara Santa está reflejada y es consecuencia de la Revolución de Asturias, ¿no? Entonces el microscopio electrónico pues ha permitido descubrir una gran cantidad de granos de polen que están en estudio, se estudiarán, en fin, en la medida de lo posible, pues, pero hay material para muchísimo tiempo, ¿no? Y hasta aquí pues muy bien, pero de repente nos encontramos con algo que es verdaderamente significativo. Estas aglomeraciones de partículas son de resina de aloe y bálsamo de estoraque, es decir, mirra y aloe. La mirra, bueno, pues la mirra barata era el estoraque, que era lo que se utilizaba realmente, ¿no? Un sucedáneo. Entonces, cuando el evangelista dice que en el entierro de Jesús se utilizó pues aloe y mirra, pues ahí tenemos una referencia muy importante, porque estos acúmulos, estas partículas, están pegadas a las manchas con sangre, lo cual indica que son tan antiguas como las propias manchas. Y ahí tenemos un detalle. Esto es un signo de que este objeto se ha utilizado en un enterramiento. O sea, no es una tela que pueda estar en cualquier sitio y que pueda tener cualquier procedencia. Esto se ha utilizado en un enterramiento concretamente. Pero lo más interesante de todo es, o lo que es más espectacular quizá, es el estudio hematológico forense que, como hemos visto, pues dirigió el doctor Villalain con su equipo de la Cátedra de Medicina Legal de la Universidad Complutense I y luego de la Universidad de Valencia, desde el año 1990 hasta prácticamente el año 2012, en el que le sustituyó el profesor Sánchez Hermosilla, que es médico forense y profesor de Antropología y Genética Forense de la Universidad Católica de Murcia, y que ha ampliado y continuado los estudios del doctor Villalain. Y entonces vamos a centrarnos a partir de aquí en los estudios de las manchas de sangre. Todo lo demás, pues efectivamente nos contextualiza el objeto, pero lo más importante son las manchas de sangre. Entonces les recuerdo que hay un anverso y un reverso, que siempre que se vea el reverso el sudario no tiene el marco, y siempre que se vea el anverso pues es el sudario con el marco, ¿no? Entonces a partir de aquí, a partir del pliegue, podemos dividir, vamos a seguir la investigación forense. Lo que pasa es que voy a dar una serie de pasos que supongo que entienden que no les puedo explicar todo lo que hemos estado viendo durante casi 30 años, o sea, tengo que dar una serie de saltos, pero voy a contar lo que sea necesario para que se entienda, ¿no? Entonces, a partir del eje de simetría de estas manchas principales podemos dividir el anverso en izquierda y derecha y el reverso en izquierda y derecha. Bueno, pues lo que es muy importante es que pues una serie de deducciones que podemos sacar. En principio, Ricci pensó que el lado que es el reverso derecha, que es este, estaría pegado al reverso izquierda. Pues no, se equivocó. Y eso es lo que hizo que no pudiera interpretar qué eran estas otras manchas que tendrían que estar aquí si hubiera estado plegado como un libro que se cierra y no al revés. Entonces, lo que hizo Ricci en realidad fue lo contrario, o sea, se equivocó porque es a la inversa. Es decir, nosotros hemos deducido y podemos saber con certeza que esta zona, bueno, mejor lo hacemos así, que esta zona, a ver si podemos hacer que vaya a esto es. En realidad, esta zona de aquí es la que estuvo en contacto con el foco de sangre, porque evidentemente es sangre, y estaba doblado con la otra mitad hacia atrás, ¿no? Es decir, que si tenemos el anverso y el reverso, pues dijéramos que la parte más próxima a la cabeza sería esta, y la más alejada esta, y estas dos, estas sí que estarían como si el sudario estuviera cerrado, y en definitiva, pues ahí tenemos el primer hallazgo nuestro fue precisamente conocer el orden real de la formación de las manchas principales. Por tanto, pues el estudio pormenorizado de los coágulos de sangre nos ha permitido conocer el orden de formación de las manchas. Vamos a ir más rápido y a partir de ahí, pues el primer estudio se hizo sobre la mancha principal primera, ya que las demás se produjeron por contacto o por capilaridad. Entonces, ¿qué es lo que hace un forense? Bueno, pues un forense determina 3 puntos, que son el diagnóstico genérico de la sangre, el diagnóstico específico de qué especie es y el diagnóstico de individualización, de quién es.
¿Hasta qué punto se puede llegar? ¿Es sangre? Sin ninguna duda. Aquí tenemos fotos de glóbulos rojos que evidentemente pues están más o menos deteriorados, costras de sangre, o sea, no hay ninguna duda de que eso es así, pero no obstante se hicieron las distintas reacciones correspondientes químicas y todas dieron positivas, es decir, se trata de sangre sin ninguna duda. Es sangre humana y además se pudo determinar que era del grupo AB. Y esto además se contrastó con otros 2 laboratorios ajenos al EDICES en Italia, que fue la confirmación independiente del doctor Carlo Goldoni y del profesor Maimon Bolone, que era el catedrático de Medicina Legal de la Universidad de Turín. Pero es una sangre que no es una sangre pues muy espesa, ¿no? Es decir, es una sangre diluida. ¿Pero diluida con qué? Bueno, pues esto supuso también un montón de estudios que se resumen en que el equipo del doctor Vialén hizo más de 3.200 manchas de control y llegó a la conclusión de que prácticamente era todo sangre diluida con líquido de edema pulmonar en la proporción de 1 a 6. Es decir, en realidad es como si hubiera las zonas que están más oscuras, en realidad son porque han sufrido varias salidas sucesivas de líquido por la nariz o por la boca, como luego veremos. O sea que sangre, ¿de qué grupo? Pues es sangre humana, pero ¿se puede determinar el ADN? Pues efectivamente en la foto que hemos visto antes, en el año 1994, se tomaron muestras del sudario para hacer un ADN. Entonces, según el Instituto Nacional de Toxicología, se ha determinado una secuencia poco frecuente de ADN mitocondrial. Pero también es verdad que el propio Instituto Nacional de Toxicología, en el segundo Congreso Internacional sobre el Sudario de Oviedo, en Oviedo, vinieron a decir, y estas son parte de sus conclusiones, que se trataba de un lienzo con mucha antigüedad, una sangre muy antigua, con una alta tasa de degradación, bajo contenido de ADN, se habían modificado los ácidos nucleicos y tenía mucha contaminación, lo cual nos hace pensar que esa determinación de ADN, pues la tenemos que tomar con pinzas, ¿no? Porque no tenemos tanta información como cabría pensar. Sí que es verdad que ese ADN nos podría servir para comparar con otro ADN. Por ejemplo, si encontráramos la misma secuencia de ADN mitocondrial en la sábana santa, que eso puede no ocurrir nunca, porque es como tener, a mí me explicó el doctor Alonso, que es como tener 2 páginas del Quijote. Dice, yo puedo tener 2 páginas y encontrar una secuencia de ADN mitocondrial, pero si no tengo el mismo ejemplar del Quijote completo, no puedo comparar si esas 2 páginas son del Quijote, porque a lo mejor puedo encontrar otro trocito de ADN que no tenga nada que ver. Entonces, no podemos saber si esto nos llevará a ningún sitio, pero eso es lo que hay. Entonces, vamos a ir concretando más. Esto les va hasta aquí. Les agradezco que hayan estado, que no tosa a nadie ni nada, esté todo el mundo atento. Quiere decir que, bueno, por lo menos me han estado siguiendo, pero hay que tener en cuenta que ahora empieza esto a ser un poco más comprensible. Entonces, el que entonces era director de nuestro equipo de investigación, que le gustaban mucho los puzzles, decía que estudiar el sudario era como hacer un puzzle sin tener el original de la muestra que tienes que construir, ¿no? Pero está claro que si tú coges un rompecabezas y te encajan todas las piezas, alguna impresión de que vas por buen camino, pues tienes que tener, ¿no? Entonces vamos a sacar las piezas del puzzle y ver de qué manera nosotros vemos que esto coincide. Entonces, bueno, he dicho hasta ahora, había hablado de las manchas principales y las manchas no simétricas. Ahora vamos a poner una serie de nombres más. Por ejemplo, de las manchas principales, pues vamos a distinguir lo que es la mancha de fondo y las manchas centrales, que con ese contorno se ven mucho más claras, ¿no? Después, en las manchas no simétricas, vamos a distinguir entre las manchas puntiformes, que son las de arriba, la mancha en alas de mariposa y la mancha de la esquina de Ricci, porque aquí es donde Ricci cortó un trozo y se lo llevó y se perdió y nunca más, ¿no? Bueno, entonces, y algunas cosas más que citaremos. Las arrugas, por ejemplo, diagonales, que son muy interesantes, y luego una serie de manchas complementarias que aparecen en distintos lados, que las tenemos todas perfectamente concretadas, sabemos cómo se han producido, pero que no puedo explicar lógicamente, ¿no? Entonces, bueno, luego está una mancha difusa y una mancha en acordeón, pero ya digo, estas son de las que no voy a explicar, con las complementarias que aparecen en distintos lugares. Pero por lo menos las 3 que he citado, las manchas principales y luego las manchas no simétricas con sus 3 grupos, ¿no? Entonces,
Las manchas principales se puede distinguir dos partes, dijéramos. Una mancha de fondo, que en realidad se ha producido en dos momentos sucesivos, pero que ha terminado uniéndose, y el grupo de manchas centrales, que son consecuencia de salidas sucesivas de líquido, como digo, por la nariz y por la boca. Porque estas manchas principales son compatibles con el tamaño de un rostro humano. Si han visto antes la comparación que he puesto con la sábana, he puesto que si trazamos dos líneas, más o menos vemos que la mancha principal, las manchas principales son más o menos del tamaño de una cabeza humana. Ricci eso lo vio, midió y dijo 23,4, exacto la síndrome. Lo que pasa es que Ricci tampoco hizo un ajuste fino que creemos haber hecho nosotros con absoluta precisión. Lo que ocurre es que estas manchas, si las colocamos sobre un dibujo plano, pues no pueden encajar porque, lógicamente, si la tela estaba apretada sobre un rostro en 3 dimensiones, en 2 dimensiones no puede encajar. Es decir, de momento, para que encajen, lo primero que tenemos que hacer es pasarla a 3 dimensiones. Esto fue un primer esbozo de lo que podía ser la superposición sobre un rostro neutro. No pretendíamos que fuera Jesús de Nazaret, o sea, porque la gente dice, pues no se parece. Bueno, es que el dibujo es una... O sea, realmente lo que se hizo fue una escultura que no pareciera Jesús de Nazaret, pero que tuviera las medidas, ¿no? Y entonces aquí, a partir de un determinado momento, que fue el momento en el que se encajaron los agujeros de la nariz y los labios, que eso sí que lo definieron los forenses, pues al apretarlo esto sobre el rostro en 3 dimensiones, pues nos encontramos con que hay un pómulo que está manchado, se ve que hay líquido que ha caído por la comisura de los labios y ha formado aquí una especie de isla, y sin embargo, pues aquí tiene que haber una protuberancia, es decir, tiene que haber un pómulo hinchado para que el líquido pues bordee esa isla y luego, sin embargo, suba y moje parte de la frente. Ya explicaremos por qué se ha producido eso tan raro, pero desde luego encaja con la geometría, digamos, o la morfología de un rostro humano, ¿no? Bueno, ni que decir tiene que se dieron muchísimas pruebas con voluntarios, normalmente voluntarias, que tenían el pelo largo, hasta que empezaron a encontrarse coincidencias sólidas. Y, como he dicho, la primera fue determinar lo que eran la punta de la nariz, la raíz nasal, que es donde encaja con el labio, los agujeros de la nariz, y luego pues hay que tener en cuenta que el labio está más bajo porque al estirar el sudario, pues esos 2 centímetros que sobresalen la nariz se los da más abajo. No sé si me explico, pero bueno. Pero, por ejemplo, las arrugas que se producen como consecuencia de estar la protuberancia de la nariz, que aparecen en el sudario y aparecen en la imagen que hemos visto, pues nos da una idea bastante clara de que efectivamente allí hay algo parecido a una nariz, ¿no? Bueno, esto es lo que estábamos diciendo, es decir, si tú aprietas el sudario y luego lo estiras, pues lógicamente, pues lo que es, por ejemplo, la punta de la nariz y la raíz nasal estarían vistas de frente en el mismo sitio, pero crecen cuando se estira la tela, ¿no? Entonces, por eso hay una cierta distorsión, pero es la que tiene que existir, ¿no? Bueno, entonces, la mancha de fondo, como he dicho, es una mancha que es la más extensa, pero en realidad está producida en 2 momentos. Es decir, bueno, antes de nada hay que decir que esa mancha de fondo parece que tenga 2 direcciones, una hacia arriba y otra hacia abajo. Entonces, claro, lo que está claro es que podemos deducir, y estoy dando muchos saltos, que la sangre sale o de una herida o de un orificio. Por tanto, cabe pensar que los orificios de la nariz y la boca son el punto de salida de ese líquido pulmonar con sangre. Lo que pasa es que se necesita que se haya producido la mancha de fondo en 2 momentos sucesivos. Uno manchando desde los orificios nasales hacia abajo y otro hacia arriba. Lo cual, pues esto se ha demostrado experimentalmente en el laboratorio y ya veremos cómo encaja luego exactamente en nuestra hipótesis. Bueno, también hay que tener en cuenta que las manchas principales son progresivamente más extensas, lo cual, según el orden de formación, lo cual confirma que la cabeza estaba inclinada hacia adelante. Bueno,
Y luego, pues como he dicho, las manchas centrales, que están en torno a la nariz y la boca, son salidas sucesivas de un líquido que no es que sea más oscuro, sino que se va sumando y va produciendo estos acúmulos, ¿no? Bueno, ya hemos dicho antes que, según los estudios del doctor Villain, había un sexto, es decir, una parte de líquido pulmonar y, mejor dicho, de sangre, y 6 de líquido pulmonar. Y además se hizo un descubrimiento muy interesante, y es que se puede seguir una cierta cronología de lo que ocurre, porque cuando sale el líquido y vuelve a salir el líquido, lo normal es que no quede una frontera entre las dos manchas, sino que se fundan. Es necesario que pase un tiempo y se seque parcialmente la mancha inicial para que la segunda salida de líquido marque una frontera como estas, ¿no? Tan clara y tan nítida. Pues esto permitía distinguir tiempos, con lo cual se hizo un estudio no solamente formal, sino cronológico, es decir, qué es lo que va pasando con el cadáver para que se vaya produciendo estas salidas sucesivas de líquido, ¿no? Estas fronteras dentro de la misma superficie húmeda permiten establecer lapsos de tiempo. También, y no es una lástima porque eso es un trabajo también muy profundo, pero se han identificado una serie de marcas de dedos que parecen intentar frenar la salida del líquido. Esto lo siento, pero me lo tengo que fulminar porque si no, pues nos haríamos demasiado largos, ¿no? Bueno, entonces ya hemos dado algunos datos sobre las manchas principales. Respecto de las manchas no simétricas, pues ya hemos visto que hay 3 bloques, ¿no? Las manchas puntiformes tienen una morfología muy curiosa, y es que el coágulo de sangre se ha estrujado, es decir, se ha separado una parte más líquida de una parte más sólida. Eso quiere decir que esto es sangre que ha salido estando el individuo vivo todavía, y esa sangre se ha quedado en el pelo y un tiempo después, cuando se ha colocado el sudario, mancha separadamente la parte más líquida de la parte más sólida. Y entonces, pues esto, como digo, también se ha comprobado experimentalmente, ¿no? Esas manchas puntiformes, esto es una primera aproximación, porque ahora el encaje no es exactamente así, pero en una primera aproximación podemos decir que colocando la nariz y la boca donde hemos visto, las manchas puntiformes caen sobre la parte del occipital, ¿no? De la zona occipital de la cabeza. Y efectivamente con los coágulos estos se han concentrado, dejando un halo de suero, lo cual indica que primero ha salido el líquido, se ha quedado en el pelo más o menos, y que entre 45 y 60 minutos después de salir esa sangre se ha colocado el líquido y mancha separadamente de esta forma. Ya digo que esto se comprobó experimentalmente también. Entonces, la zona de la nuca está llena de agujeritos dobles y de hilvanes, lo cual indica que especialmente se cosió por la parte de la nuca. Esto lo encajaremos enseguida, ¿no? Entonces la mancha de alas de mariposa indica que aquí hay un pliegue que por eso mancha simétricamente los dos lados. Aquí hay una cosa interesante, y es que en la sábana santa una de las cosas que más controversia ha dado es por qué lleva una especie de coleta. No es una coleta, es que al coger con el sudario y coser, parte del cabello se ha quedado pegado. Entonces esto es un punto de coincidencia con la sábana santa que es espectacular, porque todo el mundo durante tiempo ha dicho, si es que eso es porque Jesús habría hecho una promesa como nazareo, no sé qué, bueno, un montón de especificaciones o de hipótesis de todo tipo, pero que en realidad tienen lo más sencillo, es que si tú coses ahí una cosa a un pelo con un cabello con sangre, pues se puede quedar pegado, y es exactamente lo que ha pasado, ¿no? Bueno, entonces luego la mancha de la esquina de Ricci indica también que el cuerpo estaba manchado de sangre. Aquí también se pueden decir muchísimas cosas que no voy a decir, pero bueno, entonces las otras manchas complementarias y pues manchas accesorias, como por ejemplo la de la clavícula que se ve indirectamente. En fin, sería necesario explicar todas estas, pero ya digo, hay muchas otras manchas sin nombre que sabemos el mecanismo de formación, pero bueno, todo eso pues nos remitimos a nuestras publicaciones y las que haremos, ¿no? Pero lo que sí que tenemos claro es que 40 personas durante un montón de años no han encontrado ninguna contradicción. Eso es muy significativo, porque cuando tú intentas encontrar contradicciones y no las encuentras, pues eso es que, como digo, estamos por el buen camino, ¿no? Bueno, entonces vamos ya
ir acabando, ¿no? Reconstrucción de los hechos. Vamos a suponer que esto encaja. ¿Y cómo encaja? Pues a nosotros nos encaja de una determinada manera, que nadie ha sido capaz de explicar dando una alternativa que sea tan coherente en que encajen todos los elementos, ¿no? Vamos a ver. En primer lugar, hay que decir que la posición de los cabellos del hombre de la síndone ha sido explicada experimentalmente por el uso del sudario. Es decir, si nosotros tenemos, esto es una experiencia que se hizo aquí hace unos cuantos años, en que un voluntario, pues con el pelo limpio, pues claro, si está tumbado, cae el pelo hacia atrás, que es otra de las cosas que siempre se ha dicho. La sábana santa es falsa porque el pelo no está en una posición normal. ¿Y tú qué sabes cómo estaba el pelo? Es decir, pero nosotros sí lo sabemos. Tenía puesto, durante un tiempo largo, tenía puesto el sudario. Y entonces, cuando tú tienes puesto el sudario y hay sangre, y entonces pues esto se queda, el pelo se queda pues apelotonado, no sé cómo decirlo de una forma más fina, pues cuando le quitas el sudario y lo pones tumbado, pues el pelo no cae hacia atrás, cae como está en la sábana, con los laterales así. Es decir, esto nos indica que había un sudario, ¿eh? Bueno, entonces, a partir de aquí podemos decir que por lo menos hay 3 posiciones sucesivas que tiene el sudario, que son la primera, la segunda y la tercera. Vamos a ver. Primera, la primera posición del lienzo sería de la siguiente manera. Se coge una esquina del sudario. Hay que tener en cuenta que en el caso, vamos a suponer la hipótesis de que sea Jesús, en el caso de que sea Jesús no estaría muy alto, porque se calcula que, bueno, es decir, hay una cosa que es evidente, para colgarte de una cuerda no necesitas subirte al Everest, basta aunque estés encima de un taburete, ¿no? Pues tampoco para crucificar a un crucificado tienes que poner una cruz de 3 metros, basta aunque esté a unos centímetros del suelo y ya está. Entonces, teniendo en cuenta que Jesús estaría con las piernas dobladas, la cabeza estaría poco más o menos a esta altura, o sea que tampoco es tanto. Subiéndose a unas piedras, esto por la arqueología lo podemos saber, subiéndose a unas piedras simplemente coges y coses el sudario en una esquina y entonces lo normal es que hubieras dado la vuelta completa para la cabeza, ¿no? Pero no se hace así. Es decir, se cose en la parte de atrás de la nuca, se cubre hasta prácticamente la oreja derecha, ahí se cose doble y entonces se vuelve hacia atrás. Esta sería la primera de las colocaciones del sudario. ¿Y por qué sabemos esto? Bueno, lo sabemos porque todo tiene sentido, es decir, las heridas puntiformes de los agujeritos están en su sitio, las manchas de alas de mariposa también, la mancha de la esquina también, es decir, estaría prácticamente a la altura del omóplato o algo así. Y bueno, pues la posición de la cabeza con la cabeza inclinada hacia adelante es coherente con la formación de las manchas principales dobles caen en su sitio y las manchas accesorias incluso están cada una donde tiene que estar. Por tanto, la primera posición nos indica que el sudario estaba así, pero aquí hay una pequeña duda, ¿no? Más que una duda, un enigma. ¿Y por qué no cubren toda la cabeza? Bueno, pues quizá hay 2 motivos. Uno, quizá querrían ponerlo doble para que se recogiera el líquido que saldría con más intensidad, lógicamente, por delante del rostro, pero también hay otra posibilidad, y es que inclinada la cabeza hacia adelante 70 grados, aquí pone 20, pero luego lo hemos ajustado más, en realidad son casi 10 grados a la derecha, ¿no? Entonces, estando en esa posición, lo que ocurre es que la cabeza podría estar apoyada sobre el brazo. Es decir, la posición de un crucificado que está hundido nos indicaría que la cabeza apoyada sobre el brazo no se puede dar la vuelta completa, ¿no? Entonces es perfectamente posible que lleguen aquí, cosan al pelo lateral y lo pongan doble. Bueno, entonces lo que pasa es que esta posición nos está dando la posición del cuerpo completo, ¿eh? Es decir, porque si un brazo está en alto, el otro tiene que estar también en alto, porque si no la cabeza caería justo en dirección contraria. Y para que la cabeza no quede en el centro de los 2 brazos, tiene que haber un apoyo en los pies para que el cuerpo esté inclinado hacia un lado, lo cual nos indica que tendría que tener un apoyo en los pies. O sea, que de la posición de la cabeza podemos deducir perfectamente que la postura sería la de un crucificado, ¿eh? Entonces, ¿esto qué nos indica? Pues que el sudario se coloca inmediatamente producida la muerte, lo cual es lo lógico, es decir, se produce la muerte y entonces se cubre la cabeza del ajusticiado siguiendo las costumbres judías, ¿no?
En ese momento, pues empieza a producirse, fluye suavemente durante unos 15 minutos el líquido por la nariz y por la boca y se mancha la parte correspondiente de la nariz hacia abajo del sudario. Esto está todavía en posición vertical. Ahora, en el momento en que se desmonta la cruz, esta es nuestra hipótesis, en el momento en que se desmonta la cruz, lógicamente, como tiene el palo vertical, no puedes tirarla hacia atrás, tienes que tirar el palo hacia adelante y el cuerpo entonces se coloca con la cabeza más baja que los pies. Eso lo que hace que el líquido suba, digamos, según la posición que le estamos viendo en esta fotografía. Entonces el líquido sube por la nariz hasta marcar parte de la frente, ¿no?, de líquido. Por cierto, ¿no?, es que no quiero meter demasiados datos, pero hay que decir que en esta zona precisamente es donde se encuentran restos de tierra. Es decir, que evidentemente en el sudario nos está indicando que al dejar el cuerpo en el suelo, parte de la tierra del Calvario se queda en el sudario y está todavía ahí. Una cosa que a ver quién va a falsificar esto cuando no se entiende nada, ¿no? Pero ahí está todo donde tiene que estar, ¿no? Esto estaría ya con el cuerpo en posición horizontal. Como hemos visto, se demostró experimentalmente. Entonces, mientras el cadáver se moviliza, entonces hay diversas posiciones de manos que intentan cerrar la salida de líquido por la nariz y por la boca. ¿Por qué? Bueno, pues esto también encaja con lo que es la costumbre judía, porque piensen ustedes que para los judíos en la sangre está el alma, y entonces intentar evitar la salida de la sangre, y para que la sangre se quede dentro del cadáver, pues es precisamente algo que haría una persona que tuviera ese tipo de pensamiento, ¿no? Entonces, la segunda posición del lienzo se produce cuando se ha desmovilizado o se ha cambiado la posición del brazo que estaba hacia arriba y entonces se puede dar completamente la vuelta a la cabeza. Entonces se desata, entonces se coloca así y al final se hace un nudo, de que hemos indicado de esa manera, ¿no? Entonces, en esta posición lo que ocurre es que la parte que estaba por fuera, al girar hacia adentro, pues pasa a tocar la parte que no estaba cubierta y entonces ahí tenemos, esto es difícil de explicarlo, pero bueno, y no sé si lo van a ver todos, pero se produce la marca de la oreja que había quedado descubierta, el sudario al abrirse así, entonces por la parte que antes estaba fuera, ahora pasa adentro, entonces se marcha la oreja, entonces aparece superpuesta la mancha de sangre de la oreja en dirección contraria a la que había salido antes. No sé si me explico, pero bueno, quiero decir, todo esto se ha comprobado. ¿Por dónde entra la sangre en cada mancha? ¿Por dónde sale? Es decir, que cuando uno quiere hacer, si alguien quiere hacer, que no se atreven mucho, pero si alguien quiere hacer un estudio alternativo que encaje todo, lo que hay que hacer es estudiarse por dónde entró la sangre, por dónde salió, por qué aparecen estas cosas que parecen incongruentes, pero que son congruentes, etcétera, ¿no? Y aparte, pues también tenemos una posición de una mano que está marcada solo en la cara 1 y 2 y no en la 3 y 4, lo cual nos indica que el sudario se había abierto, ¿no? El tema del nudo, interesantísimo, se produce en el modelo que hemos visto antes, cuando se deshace el nudo, pues resulta que eso indica que hay unas arrugas que van hacia la esquina, igual que ocurre en el sudario. Bueno, pues tenemos algo sorprendente. Hay un escritor de Egipto, que se llama Nonos de Panópolis, que en el siglo V escribe, y parafraseando el texto del Evangelio de Juan, cuando Pedro y Juan llegan al sepulcro, dice: siguiendo detrás llegó Simón e inmediatamente entró. Está siguiendo lo que dice el Evangelio y de repente dice una cosa que no ponen los Evangelios. Dice: vio los lienzos vacíos juntos, caídos, y la tela que envolvía la cabeza con un nudo en la parte de atrás de la cabellera. En la lengua autóctona de Siria se llama sudario. No estaba con los lienzos funerarios, sino que estaba ampliamente enrollado sobre sí mismo, torcido en un lugar aparte. Hay una serie de adjetivos que están en el griego. Entonces, no deja de ser llamativo. Yo ya estoy teniendo que terminar, pero claro, nos queda muy poquito. Pero en fin, no sé si contar una anécdota. No sé si la cuento. Pero bueno, lo que nos pasó es que esto lo encontramos después. Es decir, yo recuerdo el día que estábamos en la cámara, en la Catedral de Oviedo, y de repente alguien, el equipo de los forenses acaba de explicar que ahí teníamos, que eso podría ser las arrugas de un nudo.
y justo estando en la sacristía de la Catedral de Oviedo nos llama el Mark Gustin, que entonces estaba estudiándose las referencias al sudario que existían en diversos documentos antiguos, y me dice: aquí hay un señor que es un tal Nonos de Panópolis que dice que había un nudo en la parte de atrás de la cabellera. Dice: no entiendo nada. Digo: pues yo lo entiendo perfectamente porque me lo acaban de explicar los forenses. Les doy la palabra de honor de que fue así, es decir, no fue una cosa que nosotros buscáramos, sino que justo además coincidió que yo estaba en la Catedral de Oviedo y por el telefonillo me llegan y me dicen eso, ¿no? Bueno, pues mira tú por dónde. La tercera posición del lienzo pues es lo que ocurre cuando se rompen los silvanes, se tira del nudito y se deja el sudario así. ¿Y cómo se describe eso? Es decir, imagínense ustedes que se quita, porque cuando se utiliza una sábana completa no hace falta dejar el sudario dentro. Entonces se quita y se coloca enrollado sobre sí mismo en su sitio, es decir, junto al cadáver, pero no dentro, aparte. Esto podría ser perfectamente lo que dice San Juan, y que es la cruz de los exégetas, porque todos están intentando sacar conclusiones de qué es lo que dice el evangelista sin saber lo que había visto el evangelista. Sin embargo, aquí el sudario nos puede dar la clave perfecta de que esto es así. Uy, qué bonito, me estoy quedando sin batería y no he enchufado. Bueno, igual de repente nos quedamos oscuras y hay que ponerlo, pero bueno. Entonces, los ungüentos están pegados a la sangre del interior de esa capucha que queda. Es decir, todo esto nos indica que se ha espolvoreado con mirra, aloe y otros ungüentos el cadáver, pero también los paños, porque tienen sangre. Esto es una foto que es la que a mí me encanta, la que más me gusta de toda la investigación, porque esto que parecen buñuelos, los valencianos lo identificamos claramente con buñuelos, pues esto realmente son mirra y aloe pegaditos a glóbulos rojos, que yo creo que es algo absolutamente impactante. Bien, entonces, para terminar, compatibilidad con Jesús. ¿Cómo podemos decir que este sudario puede tener algo que ver con Jesús? Pues por las circunstancias. Vamos a ir rápidamente. En primer lugar, sabemos que tanto en el caso del sudario de Jesús como el sudario de Oviedo cubrió un rostro con un sudario. Tendría que tener un tejido y unas dimensiones parecidas a lo que hay en Oviedo. El hombre del sudario era un adulto con pelo largo, barba y bigote, porque si no se podría coser. La morfología en todo es compatible con un hebreo, incluso el grupo AB, que es muy característico de un determinado del grupos hebreos, ¿no? Es decir, fue torturado, el rostro estaba deformado y ensangrentado, eso lo vemos en el sudario perfectamente. También murió en vertical, con los brazos en alto y apoyo en los pies. A ver qué persona muere en vertical así, es decir, esto tiene que ser un crucificado, como hemos visto, ¿no? También tenía sangre vital, que puede ser consecuencia de la corona de espinas. La corona de espinas sigue, o sea, las heridas de la cabeza, aunque no llevara la corona de espinas en la cruz, al respirar va golpeándose y reabriendo justo las heridas de la parte de atrás de la nuca, que son las que tropiezan con la cruz misma, ¿no? También las manchas puntiformes de la zona occipital son propias de una corona de espinas, ¿no? Como estábamos diciendo. También murió con un edema de pulmón agudo, consecuencia de los tormentos. Eso encaja muy bien con el caso de Jesús. De hecho, el hecho de que salga tanto líquido por la nariz y por la boca requiere que haya un agujero en los pulmones. Es la famosa tema de la botella de leche. Si no le haces un agujero, no sale la leche. Por tanto, es necesario, o tenemos un indicio de que pudo tener una lanzada en el costado para que salga. Incluso se han identificado coágulos de fibrina, o por lo menos compatibles con coágulos de fibrina, lo cual indica que, aparte de que sale líquido de dentro, pues que ha tenido una serie de daños físicos considerables para que la fibrina se produzca. Esto sería más largo de explicar, pero no me da tiempo. Entonces, después de este hombre, ha sido descendido al suelo y transportado al lugar de la sepultura, que no podía estar muy lejos porque se lleva a mano. El sudario se espolvoreó con mirra y aloe al retirarlo, cosa que sabemos que ocurrió en el caso de Jesús y en el caso del sudario de Oviedo, y el sudario se encontró enrollado sobre sí mismo y se conservó. ¿Cuántos sudarios hay conservados por ahí?
el sudario, como he dicho, tal. Y sobre todo, una cosa que es importantísima, ¿no? Es decir, si el sudario se quita porque no está con el cadáver, está clarísimo que tiene una posición. Y además hemos encontrado recientemente un tipo de ungüento muy curioso, porque esto es un polen de Helichrysum, que está en la síndone y está en el sudario, el mismo tipo de polen. Pero es muy interesante porque el Helichrysum es, según cita Plinio el Viejo, el componente principal de los ungüentos que se utilizaban en los entierros de los reyes. Ojo, porque yo no sé si aquí, bueno, si no el año que viene lo contaremos cuando hablemos de la Sábana Santa, pero Jesús no era perroflauta. O sea, no sé por qué tenemos desde los años 60 la idea de que Jesús era un señor que iba por ahí en plan cutre y en plan perroflauta y tal y cual. Jesús era de la familia del rey David. Y Jesús se proclama rey cuando entra, cumpliendo la profecía de Daniel, entra en un pollino en el templo. Está marcando claramente que él es el Mesías. Al principio dice que no lo digan, pero al final lo reconoce. Y hay gente que reconoce a Jesús como el Mesías. Y no es verdad que fracasara con los judíos, fracasó con un grupo de judíos que sería más o menos amplio, pero todos los primeros discípulos eran judíos. O sea, a ver, no sé si es que nos pasamos de demagogia a veces, ¿no? Pues a Jesús le entierran con una tela digna del sumo sacerdote y con un proceso que es el que se utilizaba para el entierro de los reyes. Porque a Jesús lo entierran dos señores muy importantes, que son José de Arimatea y Nicodemo. Bueno, no digo nada más, al año que viene más. Bueno, entonces... Y muy importante, la tradición dice que este es el sudario de Cristo, porque no se sabe por qué también hemos pasado a decir que la tradición no tiene ninguna importancia. La tradición en determinados contextos es fundamental. Nosotros ahora, si no me lo demuestra un científico, pues no puedo creérmelo. Bueno, pues mira tú por dónde este sudario siempre se ha considerado que era el sudario de Cristo y coincide con muchas cosas que no se podía comprobar que lo fueran, y ahora sí. Bueno, entonces, relación con la síndone. ¿Y cómo podemos decir que sea Jesús? Pues podemos compararlo con la síndone. Entonces, lo primero que hay que decir es que el sudario envuelve la cabeza en esta dirección, pero la sábana en esta otra. Por tanto, tenemos las manchas de delante y de detrás de la cabeza y coinciden en todo el desarrollo, ¿no? Esto es una aproximación, pero aunque sea una aproximación macroscópica, si nosotros nos acercamos vemos que hay una cierta coincidencia entre las manchas de la nuca, de la coleta y del hombro, ¿no? Entonces, en la parte de atrás pues coinciden. Pero sobre todo, y aquí hay que leerse un libro, pero no lo voy a hacer, simplemente les voy a decir que si comparamos al mismo tamaño el rostro de la Sábana Santa con las marcas del sudario de Oviedo, podemos encontrar un montón de puntos de coincidencia. Esto requeriría una explicación, pero bueno, algunas marcas aparecen en positivo y otras en negativo porque tienen que estar así. Me basta con decirles que hay muchos detalles coincidentes. Es más, es prácticamente imposible que esto sea casualidad. Es decir, tanto en la sábana como en el sudario aparece una serie de marcas que se corresponden tan exactamente que tendríamos que decir que no puede ser más que la misma persona. Esto ya entiendo que se lo tienen que creer por fe, esto sí, porque no puedo explicar mancha por mancha. Pero imagínense ustedes que nosotros tenemos un muerto del siglo XIV y un muerto del siglo VIII y tienen todas las heridas de todo el desarrollo de la cabeza en los mismos sitios. ¿Eso se lo creen ustedes? No. La única posibilidad es que esto sea la misma persona y que esta persona en los dos casos sea Jesús de Nazaret, porque si no, no tiene explicación. Entonces, simplemente voy a terminar con una superposición, porque tendríamos que hablar de muchas cosas más, que es la siguiente. El rostro de la Sábana Santa no solamente es un rostro con una morfología muy especial. Está deformado, la nariz completamente girada, un pómulo derecho hinchadísimo, y lo que ha hecho el profesor Miñarro ha sido encontrar el relieve del rostro de la Sábana Santa. Si ahora cogemos a este rostro concreto y le ponemos superpuestas las manchas de sangre del sudario,
vean ustedes cómo coincide. ¿Se puede decir que esto es pura casualidad? No. Esto es lo que explica que, en fin, uno se pueda plantear perfectamente que Jesús sea el hombre del sudario. No sé si ustedes lo han entendido, pero hemos hecho lo posible. Es decir, es muy difícil explicar una tela que no se entiende nada y llegar a una cabeza. Pero verdaderamente, pues yo creo que lo que el Centro Español de Sindología ha llegado a decir es bastante sólido. Lo que pasa es que como no salimos en Sálvame Deluxe, nadie se va a enterar. Eso lo tengo más claro que el agua, ¿no? Entonces, desgraciadamente, pues yo creo que nos moriremos todos los que hemos participado en esta investigación antes de que alguien reconozca que hemos llegado a un punto de coincidencia bastante considerable. Yo tengo que decir que hace años tuve la suerte de entrevistarme con el que todavía no era papa, porque le faltaban 3 meses para convertirse en papa, que fue entonces el cardenal Ratzinger, que me dijo esta frase: sigan ustedes investigando porque esto refuerza nuestra fe. Y yo no me imaginaba que me lo estaba diciendo el próximo papa, que todavía vive, pero verdaderamente pues estas son las cosas que justifican tantos años de esfuerzo, tantos años de investigación, de gastos superfluos, superfluos no, en fin, de cabreos de las consortes, que son verdaderas santas mujeres que han permitido el estudio. Y verdaderamente, pues, en fin, yo creo que esto es lo que podemos decir de momento, O sea que seguiremos.